En la Inglaterra medieval, el camino del arquero no era una opción, era una obligación impuesta por la ley. Durante el reinado de Eduardo III se estableció que todos los varones entre los 7 y 60 años debían asistir a prácticas semanales de tiro con arco tras la misa dominical. Este mandato, plasmado en decretos reales como el Estatuto de Winchester de 1285 y más tarde la Ley de Arquería de 1363, no fue una simple sugerencia, buscaba preparar la defensa del reino y fomentar la disciplina ciudadana, prohibiendo además ciertos juegos y pasatiempos como los juegos de pelota o dados, que podían distraer a los ciudadanos de su verdadero deber, entrenar con el arco. En la sociedad medieval, la infancia no se consideraba una etapa de la vida de juegos y diversión, era una época destinada a prepararse para ser adulto. Desde que apenas podían sostenerse erguidos, los niños recibían su primer arco, muchas veces casi tan alto como ellos, y se les exigía repetir el gesto de tensar la cuerda una y otra vez. El objetivo no era acertar siempre en el blanco, sino acondicionar el cuerpo y la mente para soportar el esfuerzo físico y la rigidez de un entrenamiento continuado. Así comenzaba el viaje del arquero. Con los años, el joven tirador crecía, y a los 12 o 13 años el entrenamiento ya incluía el manejo de un arco de guerra de tamaño real. Estos arcos largos, tallados en madera de tejo, requerían una fuerza de tracción que oscilaba entre los 40 y 80 kilos. Su manejo no era un simple juego de puntería, era una exigencia física diaria. La práctica no se limitaba a disparar flechas, se incluían ejercicios de fortalecimiento que implicaban levantar pesas rudimentarias, cargar piedras y repetir movimientos específicos, hasta que el cuerpo se habituara al esfuerzo. No era raro que los arqueros desarrollaran asimetrías corporales, el brazo izquierdo dominante en el tiro se volvía más robusto. Estudios arqueológicos de restos óseos de la época han revelado adaptaciones en la columna vertebral de los arqueros que reflejaban años de esfuerzo repetitivo. El cuerpo entero se transformaba en una herramienta precisa, diseñada para soportar la exigencia del combate a distancia. Pero el arco no era solo una extensión del cuerpo del arquero, era una pieza de artesanía y tecnología militar. Con el paso del tiempo, el arco largo inglés se convirtió en uno de los emblemas de la guerra medieval. Con una longitud que variaba entre 1,80 y 2 metros y un peso de entre 1,5 y 2,5 kilos, era el resultado de un meticuloso proceso de selección y trabajo de la madera. Era fabricado principalmente en madera de tejo, un árbol que requería años para madurar. Las propiedades de la madera de tejo ofrecían la flexibilidad y resistencia necesarias para este tipo de arco tan exigente. Su diseño requería una tensión muy elevada para realizar el tiro. Para tensarlo correctamente eran necesarios entre 40 y 80 kilos de fuerza, garantizando así una increíble eficacia en combate, capaz de lanzar flechas a una velocidad de 64 metros por segundo y un alcance que podía superar los 180 metros. En las manos adecuadas era devastador, por eso los monarcas querían asegurarse de que hubiera tantos efectivos entrenados para usarlo como fuera posible. El mantenimiento del arco era vital y el responsable de un buen mantenimiento del arco era, por supuesto, el arquero que lo portaba. Las cuerdas, elaboradas a partir de cáñamo o lino, había que encerarlas para protegerlas de la humedad y se guardaban en compartimentos protegidos dentro de bolsas o alforjas especialmente diseñadas para este fin, evitando así las inclemencias del tiempo. De este modo se garantizaba que el arma se mantuviera en óptimas condiciones a lo largo de las campañas. Un arco húmedo o una cuerda debilitada podían marcar la diferencia en el fragor del combate, pero la preparación de un arquero no se limitaba a saber usar el arco. Debía cargar con todo lo necesario para garantizar su utilidad como combatiente y afrontar los retos de la marcha y el combate. Los arqueros medievales llevaban consigo todo lo necesario para disparar, marchar y sobrevivir. Portaban entre 60 y 100 flechas, con un peso total de 3 a 5 kilos. Estas no siempre se transportaban en un carcaj al hombro, más típico del imaginario moderno que de la realidad medieval, sino que se transportaban en bolsas o atadas al cinturón, siempre buscando una solución práctica y que permitiera un acceso rápido. Junto a las flechas, el equipo del arquero incluía elementos clave para el combate cercano y la protección personal. Solían llevar un cuchillo o una daga y en ocasiones una espada corta o un puñal, imprescindibles si se quedaban sin munición o el combate pasaba a ser cuerpo a cuerpo. Como protección personal, el gambesón era común
común entre los arqueros, que era una cota colchada de entre 5 y 7 kilos. Algunos podían usar cota de malla y casco, alcanzando un peso total junto al resto del equipo de entre 27 y 36 kilos que cargaban constantemente consigo. Sumado a todo esto, llevaban herramientas de mantenimiento, repuestos para las cuerdas y kits de emergencia para la reparación de las flechas. Elementos que se guardaban cuidadosamente para ser accesibles y protegidos de la humedad y la suciedad. El viaje hacia la batalla representaba una prueba en sí misma. Los arqueros debían recorrer a menudo 30 kilómetros diarios, llevando consigo todo su equipo y enfrentándose a terrenos empedrados y caminos poco transitables. El calzado no era el ideal, botas delgadas, poco adaptadas a la intemperie o a largas jornadas de caminata. Fatiga, calor abrasador en verano, frío en invierno y humedad constante que amenazaba el estado del arco y sus cuerdas. La marcha se convertía en un ejercicio de resistencia física y mental. La batalla comenzaba mucho antes de ver al enemigo. En los campamentos improvisados y precarios, los arqueros descansaban como podían, protegidos en la medida de lo posible de la intemperie. Su alimentación consistía en raciones básicas: pan duro, carne salada, raíces y otros elementos resistentes al paso del tiempo y al transporte que simplemente les aportaban la energía necesaria para continuar. Cuando llegaba la hora del combate, todo ese esfuerzo encontraba su propósito. Los arqueros se posicionaban en formaciones estratégicas aprovechando las características del terreno y las condiciones del viento. La colocación en formaciones en ligera curva permitía que sus disparos se coordinasen para cubrir áreas más amplias y contrarrestar tanto a la infantería como a la caballería enemiga. En batallas como Crécy y Agincourt, los arqueros fueron combatientes decisivos en la victoria. Se calcula que 6.000 arqueros llegaron a disparar hasta 60.000 flechas en un solo enfrentamiento. Cada disparo era el resultado de un cálculo preciso: ajustar la fuerza, la puntería y compensar el viento y el sol. Las flechas no solo apuntaban a enemigos, buscaban sus puntos débiles: las rendijas de una armadura, los flancos de un caballo o las filas traseras de la infantería. El objetivo era desequilibrar, abrir brechas y sembrar el caos, intentando desestabilizar completamente el ataque enemigo. En el fragor del combate, el suministro de flechas terminaba por agotarse, obligando a los arqueros a recurrir a las otras armas que portaban. Cuando el enemigo se acercaba demasiado, era el momento de cambiar de estrategia. Cuando el carcaj quedaba vacío, el arco pasaba a segundo plano y el cuchillo, la daga o la espada corta se convertían en la última línea de defensa. En sus crónicas, el reconocido cronista Jean Froissart describió la drástica transformación en el comportamiento de los arqueros cuando se enfrentaban a la cercanía del enemigo. Ya no era un tirador a distancia, se convertía en un combatiente desesperado, veloz, letal, donde la supervivencia dependía del coraje y de la rapidez con la que se blandía el arma secundaria. La guerra ya no se libraba a 200 metros, era un combate cara a cara, una última línea de defensa, en la que el valor personal y la rapidez decidían la supervivencia. No todos los arqueros sucumbían en la batalla, algunos lograban retirarse, otros sobrevivían con cicatrices que atestiguaban años de incesante entrenamiento. Así vivía un arquero medieval, forjado desde niño en la disciplina del arco, endurecido por la marcha, el frío, el barro y la batalla. No solo era un soldado, era un símbolo del reino, del rigor y del poder de un disparo certero. El arco largo, con sus características únicas y su implacable demanda física, no solo transformó la forma de librar las guerras, sino también la manera de organizar las sociedades medievales. Los decretos reales que obligaban a practicar el tiro con arco constituyeron una base esencial para la formación de guerreros capaces de enfrentarse a ejércitos mejor armados y organizados. Cada flecha disparada era testimonio de una tradición de rigor, disciplina y adaptación. Así, al contemplar las réplicas de estos arcos en museos o al leer crónicas de Froissart, podemos entender mejor la magnitud de un cambio que, aunque silencioso, redefinió el arte de la guerra en la Edad Media. Si te ha gustado vivir la vida de un arquero medieval y quieres seguir descubriendo las verdades escondidas en la historia, seguro que te gustará este otro vídeo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.